Bueno, y gracias por continuar con nosotros aquí en Enfoque Matinal. Hoy, precisamente 6 de noviembre, Día de la Constitución. Tenemos que tener un panel de lujo para tratar el tema constitucional a propósito de que ha sido la Constitución la protagonista de la opinión pública en los últimos días. Pero antes de ir directamente con nuestros entrevistados, veamos un pequeño reportaje que nos va a poner en contexto todo lo que vamos a hablar después de esto. Yarilis Calcaño, con el reporte. El 6 de noviembre de 1844 se aprobó la llamada Constitución de San Cristóbal. Su propósito era establecer un equilibrio entre ricos y pobres que permitiera el buen funcionamiento de un conjunto de leyes que midiera a todos por igual sin importar su clase social. En esa fecha, los asambleístas se reunieron en Constituyente, originando la primera Constitución que duró 10 años sin ser modificada o reformada. Era una constitución liberal, pero Pedro Santana hizo que se le anexara el artículo 210, otorgándole plenos poderes al presidente, lo que cambió radicalmente su contenido. Fue en la época de los 31 años de Trujillo cuando se hicieron menos reformas o cambios a la Constitución porque el dictador la adaptó a sus intereses personales. En el último siglo, la Carta Magna ha sido objeto de otras modificaciones, algunas criticadas por especialistas. Resultan ser parcho. Es responsabilidad del Estado dominicano no haberle hecho caso a la Constitución y a la modificación que tanto se sufrió en la noche de 1994, aquella que acortó el periodo de las elecciones. Debieron aprovecharla porque creó novedades como la doble nacionalidad, que hoy tuviéramos menos situaciones. Básicamente obedeció a estrictas razones políticas. Permitir la posibilidad de que restablecer la reelección presidencial a los fines de que el entonces presidente, el ingeniero Hipólito Mejía, pudiese optar por un nuevo periodo en el año 2004. Pero para Olivo Rodríguez Huerta, las modificaciones más importantes se han producido en la reforma de 2010, la que a su juicio consagra las prerrogativas y derechos sociales y políticos más importantes. Y un aspecto muy, muy importante es que le dio categoría constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, todas las convenciones que se refieren a derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, y eso es un mandato expreso que contiene la misma. Esta reforma constitucional se recuerda por los intensos debates de si se trataba de una reforma o una nueva Constitución. Uno de los artículos más debatidos y controversiales fue el artículo 30, en el que se prohibió el aborto terapéutico. Se conformaron nuevas instancias como el Tribunal Constitucional y Superior Electoral, así como la figura del Defensor del Pueblo, el diputado de ultramar, entre otras. Aunque en la actualidad, dictámenes de las referidas cortes, como el más reciente del Tribunal Constitucional con relación a la nacionalidad, han desatado fuertes críticas. Por lo visto, si nosotros vamos a tener una corte constitucional que vamos a estar envueltos en estos conflictos, parece ser que el tiempo le está dando la razón al magistrado Subero Isa. Resultaría injusto y contraproducente que evaluemos al Tribunal Constitucional por una decisión. Nosotros votamos, respaldamos al Tribunal Constitucional, entendemos que es una garantía para la supremacía de la Constitución. Al arribar a los 169 años de que el Estado dominicano tuvo vida jurídica con la proclamación de la primera Constitución, los expertos coinciden en que, aunque con sus luces y sombras, ha habido importantes avances. Para Enfoque Matinal, Yarilis Calcaño. Y de regreso aquí vamos a conversar con dos verdaderos expertos en la Constitución. Tenemos con nosotras a Eduardo Jorge Prats y a Cristóbal Rodríguez, abogados constitucionalistas, y quiero darles la bienvenida, comenzando, y luego entrar directamente en el tema que ha estado poniendo nuevamente a la Constitución en la picota, digamos, en el centro del debate, y es precisamente esta decisión del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad. Se ha utilizado mucho la Constitución como manera de explicar o justificar el fallo,
pero también ha habido mucho debate sobre los elementos constitucionales que fallan en esta decisión. Me gustaría, Eduardo, que comenzáramos por señalar en qué puntos está contradiciendo a nuestro ordenamiento jurídico, específicamente la Constitución, esta decisión. La crítica más importante que se le puede hacer a este fallo, que verdaderamente en el sentido literal es un fallo del Tribunal Constitucional, es la interpretación que hace la jurisdicción constitucional especializada de lo que es el derecho fundamental a la nacionalidad. La decisión del tribunal retrotrae el concepto de que los hijos de inmigrantes que estén en situación de ilegalidad no adquieren la nacionalidad, y ese no fue un sentido pacífico del término tránsito antes del 26 de enero de 2010. Y la mejor prueba de ello es la propia reforma. ¿Para qué en el 2010 se estableció que los hijos de inmigrantes ilegales no adquirían la nacionalidad dominicana? Porque antes no era así. Y precisamente lo que hace el tribunal es retrotraer ese precepto al pasado. Muchos dicen que el principio de retroactividad no aplica a la Constitución. No aplica siempre y cuando no implique un perjuicio para las personas. Y aquí viene el segundo fallo del fallo, y es que en lugar de hacer una interpretación más favorable a la persona, en este caso a Juliana de Guispierre, la interpretación del tribunal es para perjudicar a esa persona. Y aquí viene el tercer fallo. No se conforman con perjudicar a la amparista Juliana, sino que a los que no tenían vela en ese entierro porque no habían ido al tribunal, también le hacen extensivo los efectos del amparo. Eso no se ha visto en ninguna jurisdicción constitucional porque los tribunales extienden los beneficios de la decisión. Y el cuarto y último fallo de la decisión es que desconoce el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2005 la Corte nos dijo a nosotros que el estatus migratorio de los padres no podía implicar el despojo a la nacionalidad de los dominicanos. Y el propio Tribunal Constitucional había señalado meses antes que las decisiones del tribunal de la Corte Interamericana eran vinculantes, y la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 7 señala que las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes. Entonces, ¿qué lleva a estos magistrados del Tribunal Constitucional a tomar esta decisión? Mira, yo pienso que el tribunal hizo una lectura errada, muy errada de la Constitución, y por eso el fallo de la sentencia 168-13 es insostenible en términos absolutos desde el punto de vista constitucional. Es una decisión que infringe por lo menos 17 disposiciones constitucionales. Es una constitución que se lleva de encuentro todo el ordenamiento internacional que obliga al Estado dominicano en materia de nacionalidad, como acaba de decir Eduardo, que se lleva de encuentro no ya los criterios de la Corte Interamericana, sino el propio criterio del Tribunal Constitucional, que había reconocido el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana. En la misma sentencia, no, además. Hay una decisión previa de junio de este año 2013, donde el tribunal, en un caso de libertad de expresión, reconocía, citando un criterio de la Corte, el carácter vinculante y el hecho de que el tribunal conteste con ese carácter, con que fuera así. Hay una cuestión que llama la atención en la decisión, y es el análisis que se dedica a el tema de la potestad soberana del Estado para conferir la nacionalidad. Y hay que decir que eso nunca ha estado en discusión. O sea, ¿qué es lo que está en discusión? Vamos a poner el punto que está en discusión para ustedes, los constitucionalistas que han leído la sentencia, que han analizado la sentencia y que no están de acuerdo con esta decisión del tribunal. Sobre todo entendiendo, perdona Cristóbal, para puntualizar algo, la confusión que está habiendo entre migración y nacionalidad en este debate. El tema es, el Estado dominicano adjudica nacionalidad por un acto soberano del constituyente, que ha dicho siempre cuáles son las condiciones de adquisición de la nacionalidad en República Dominicana. Eso no ha estado en discusión, nadie ha cuestionado eso. Lo que sí se cuestiona es que el Estado soberano no puede, después que reconoce la nacionalidad, después que les pide acta de nacimiento, cédula, pasaporte a una persona, no puede revocársela, no puede despojar a una persona de un derecho que ya le ha sido conferido. El Estado no es soberano para eso. No, es que el Estado soberano está sometido al ordenamiento jurídico que soberanamente se da.
Es decir, después que el Estado crea un marco regulatorio, está atado a ese marco regulatorio. Después que crea una constitución que dice cómo se adquiere la nacionalidad, no puede desconocer esa norma. Y es una de las cuestiones en que incurre en error el Tribunal Constitucional en las consideraciones para arribar a su decisión. Se hablaba, bueno. No, tranquila. Es que son muchos temas, Marisa. Sí, que se nos va. sí. Yo quiero salirme un poco de la decisión del Tribunal Constitucional, porque hoy se celebra el Día de la Constitución. Y yo quiero hablar de cuántas reformas constitucionales hemos tenido en la República Dominicana, porque este tema, en los últimos años, parece ser, Eduardo, que ha sido varias en muy poco tiempo. ¿Ha habido realmente avances en términos constitucionales? Fíjate, lo primero es, ¿cuántas reformas ha habido? Yo no sé. Nosotros hemos tenido 38 constituciones, pero reformas constitucionales, por ejemplo, nosotros vivimos bajo la Constitución de 1966, que fue reformada en 1994, en 2002 y en 2010, pero es la misma Constitución del 66. Entonces, para saber cuánta reforma ha habido, tenemos que hacer un estudio y ver cuándo se ha mantenido el mismo texto que ha sido reformado, porque cuando ha habido una interrupción del orden constitucional, por ejemplo, la Constitución del 62 no remonta su legitimidad a ninguna otra constitución. Entonces, eso en cuanto al número de reformas. Segundo, habría que ver si estos cambios han implicado realmente un cambio de constitución. Aquí hay un criterio extendido de que realmente cada reforma es una nueva constitución, porque se publica todo el texto de la constitución. Pero decía Peñavalle que en realidad hemos tenido una misma constitución que establece una forma de gobierno civil, republicana, democrática. Lógicamente la constitución de 2010 es una reforma constitucional, pero con una reforma verdaderamente integral. Lo tercero es preguntarse si eso nos ha hecho más estable o más inestable constitucionalmente. Yo pienso que no. Yo pienso que desde el 66 para acá hemos tenido estabilidad constitucional. ¿Hemos tenido? Hemos tenido estabilidad constitucional porque, contrario a Alemania, que de 1948 a 1987 tuvo 45 reformas constitucionales, lo cual es un signo de salud, porque es que el sistema político va cambiando. Nuestra constitución, sin embargo, se mantuvo inmóvil durante mucho tiempo, y eso yo creo que explica un poco por qué esta transición, como dice José Israel Cuello, esta transición política dominicana es la más larga del hemisferio occidental. Y por último, decir que realmente ha habido un cambio importante. Hoy nosotros los dominicanos estamos más cerca no solamente de tener constitución, sino de vivir en constitución. La mejor prueba es que hoy la constitución hace titulares, la mejor prueba es que hoy la constitución hace entrevistas. Hoy la constitución es noticia. No lo era cuando nosotros éramos niños, no lo era cuando fuimos a la escuela, no lo era incluso recién graduados en la universidad. Yo creo que es un signo de avance. Ahora, la distancia entre ese deber ser constitucional y el ser constitucional existe en todos los países. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que es la democracia constitucional más avanzada, pero sabemos que le niega los derechos fundamentales a un grupo de prisioneros en Guantánamo que no tienen derechos ni como prisioneros de guerra, ni como seres humanos, ni como norteamericanos. Es decir, hasta en las mejores familias hay violaciones de derechos. O sea, en la República Dominicana hemos avanzado en términos de derechos fundamentales, de la consagración de esos derechos fundamentales. Yo pienso que sí. Ahora, para vivir en constitución hay que realmente tener una sociedad que se esfuerza, no solamente los gobernantes, que se esfuerza para que haya constitución. Se necesita una prensa libre, se necesitan organizaciones ciudadanas, se necesita una escuela de la constitución, porque la mejor escuela de la constitución es la propia escuela, por eso la constitución es de niños, por eso la difusión. Es decir, se necesita una cultura constitucional que sirva de caldo de cultivo a lo que son los derechos y también a lo que son los deberes de la Constitución. Cristóbal, en 2010 hubo mucho debate alrededor de la Constitución. Yo recuerdo incluso consignas de esta no es mi Constitución, sobre todo alrededor del artículo 30 y de algunas otras disposiciones muy conservadoras que se criticaron en ese momento. ¿Tú crees que la Constitución actual se adapta a lo que somos como sociedad? ¿Es más que un pedazo de papel ya? Sí, mira, lo que pasa con la Constitución es que la Constitución es un texto indefenso. La Constitución es una figura geométrica, un rectángulo que si detrás de ella no hay voluntad para hacer realidad su contenido, no importa cuál sea su contenido. Entonces yo creo que nosotros podemos operar
muy bien como sociedad con la Constitución que tenemos si hubiera voluntad para aplicarla. Si nosotros pudiéramos como sociedad tomar el catálogo de derechos que va del artículo 37 al artículo 74 de la Constitución y hacerlo realidad, sacar los niños de la calle para que se cumplan los derechos de la infantoadolescencia, ¿no? Que las personas tengan derecho a acceso a un empleo, que la educación sea un derecho en las condiciones de universalidad, gratuidad, calidad que dice la Constitución, la salud por igual. Es decir, es convertir en parte de la vida cotidiana el texto de la Constitución lo que a nosotros nos ha hecho falta y es de lo que adolecemos. No depende tanto de lo que diga el texto. Hay sociedades que no han escrito una Constitución en el sentido estricto de la palabra, han vivido al tenor de lo que se postula que es una Constitución, que no es otra cosa, en primer lugar, que el reconocimiento y la garantía de los derechos de la gente. Reino Unido y Inglaterra. La garantía de que los poderes van a estar limitados recíprocamente para evitar que se conviertan en poderes abusivos. De eso es que se trata en la Constitución. Si nos ponen un termómetro como sociedad, tomando en cuenta ese texto constitucional, ¿en qué estado se encuentra el paciente, sociedad dominicana? Yo pienso que estamos hay mucho... esto es una frase muy manida. Hay mucho por hacer en lo que tiene que ver con la realización de la Constitución. Hay que hacer lo que nunca se ha hecho para usar otra. En lo que tiene que ver con la Constitución, pienso que tenemos un texto constitucional, digamos, que crea programático en el sentido de que traza una orientación aspiracional de la sociedad dominicana. Es decir, si nosotros logramos convertir las aspiraciones de la Constitución en realidad, los programas sociales de la Constitución en realidad, las disposiciones de derechos de la Constitución en realidad, yo pienso que vamos a dar un salto cualitativo. Y me parece que en la República Dominicana ha habido, y eso sí quiero rescatarlo y subrayarlo, ha habido un proceso creciente de discusión, de deliberación, de involucramiento y de conciencia ciudadana respecto de la necesidad de que la Constitución pase a ser una cosa que beneficia a la gente. Se crea el Tribunal Constitucional en la última reforma constitucional y todos pensamos que esto era una garantía más de avance dentro del sistema de la República Dominicana. Sin embargo, se emite un fallo que ha causado un revuelo a nivel nacional y que ha dividido a la sociedad en dos bandos, en los traidores de la patria y en los nacionalistas. ¿Quién salva a la propia Constitución? Yo pienso que la salvan los ciudadanos. Y hoy hay un artículo muy bueno escrito por Adriano Miguel Tejada, que ha sido un defensor de la sentencia del tribunal, que yo creo que da la nota de lo que debe caracterizar el libre debate de las ideas en una sociedad democrática. Nosotros estamos haciendo críticas a la decisión, que son críticas fundadas en puntos jurídicos, y pienso que hay quienes la defienden también desde una óptica jurídica. Yo pienso que hay también un derecho fundamental a lo absurdo y a poder defender lo absurdo. En una sociedad democrática no podemos anular un discurso porque no nos convenga o porque no nos guste. Claro. Yo pienso que el Tribunal Constitucional es una gran conquista. Y es una gran conquista no porque sea el que monopolice el control de constitucionalidad o la justicia constitucional, porque realmente en República Dominicana todo juez, desde un juez de paz hasta la Suprema Corte de Justicia, es juez constitucional. Yo pienso que la ventaja del Tribunal Constitucional es que tiene que conversar, tiene que pronunciarse, porque no tiene excusa para decir yo no tengo tiempo para lo constitucional porque estoy ocupado en lo civil o estoy ocupado en lo penal, como decía la vieja Suprema. Entonces, al serlo así, publica sus errores y publica sus aciertos, porque hoy criticamos esta decisión, pero han habido decisiones importantísimas sobre el derecho fundamental a la información pública, varias decisiones que dicen que ese es un derecho, que las limitaciones al mismo tienen que ser muy severamente analizadas. Ha dicho también que la propiedad no es solamente un derecho de propiedad, sino un derecho a tener propiedad, en el camino de lo que señala Cristóbal, de una aspiración de lograr una sociedad más justa. Y creo que aquí lo más importante es señalar que la gran belleza y la gran bondad de la Constitución de 2010, que es una Constitución de avanzada, una Constitución
que corresponde a la última fase del constitucionalismo, que es el neoconstitucionalismo, es que la Constitución, ella se mira a sí misma y mira a la sociedad. Ella no es inocente, ella no es ingenua, ella no es estúpida. Ella sabe que la República Dominicana se caracteriza por la injusticia, por la discriminación, por la marginalidad, por la exclusión social. Y por eso ella en su artículo 39, numeral 3, dice: el Estado tiene que adoptar las políticas administrativas y jurídicas para lograr una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, más libre. Y pienso yo que nosotros lo que debemos hacer es, como ciudadanos, reclamar a los gobernantes el cumplimiento de los mandatos constitucionales para que esta Constitución respire, transpire y camine, y para que no solamente tengamos Constitución, sino que vivamos en Constitución, tengamos lo que dicen los norteamericanos, que es la living Constitution, esa Constitución viviente. Pero esa Constitución viviente depende de nosotros como ciudadanos, no es algo externo a nosotros, como periodistas, como ciudadanos, como profesionales, como estudiantes. Todos tenemos una responsabilidad de hacer vivir la Constitución. Por ejemplo, en la escuela, es deber de las autoridades hacer que la escuela sea un espacio de derechos fundamentales. Por eso, cuando se sanciona a un estudiante que incumple las normas de la escuela, ¿a qué ha dicho el Tribunal Constitucional en varias decisiones? Que tiene que respetarse el debido proceso. En la medida en que se respeta el debido proceso del estudiante, lo que decía Dila Leticia, el interés superior del niño, el niño se siente sujeto de derechos y forma parte de su desarrollo, como dice la Constitución, y los padres se sienten partícipes en el proceso formativo, en el proceso de educación. La escuela es un espacio de derechos fundamentales, pero la empresa también es un espacio de derechos fundamentales. El medio de comunicación es un espacio de difusión de valores y derechos constitucionales. Y por eso todos nosotros somos intérpretes constitucionales. Podríamos decir que todos somos día por día jueces constitucionales en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la vida diaria.